La Iglesia Roca de Luz Eterna de las Asambleas de Dios presenta su programa Retornándose al Dios vivo y verdadero. Esperando en este momento Dios toque su corazón por medio de su palabra. Y ahora pasamos al mensaje de la palabra de Dios. Con ustedes, el pastor Luis Palacio. Quiero continuar hablando hoy otra vez acerca de la condición del pecador, la posición del hombre sin Dios y sin esperanza, el hombre injusto del cual venimos hablando, que no existe ninguna justicia. El hombre cree que está lleno de justicia, que es un justo, y aun cuando les predicamos el evangelio dicen no. Yo no tengo pecado, no tengo de qué arrepentirme. Ese es lo que dice el hombre justificándose a sí mismo. Pero el asunto es que Dios dice claramente que el hombre sin Dios vive una vida injusta, porque no hay temor dentro de su corazón. Él puede robar, él puede tomar una mujer ajena y no le importa. Puede hacer que pueda violar niños o violar criaturas, niñas o niños, o pueda violentar a otro dándoles golpes terribles y espantosos. Puede estar fumando, consultar con los brujos, con los adivinos, con los agoreros, o puede hacer que practique esas mismas cosas y que engaña a multitud de personas. Entonces eso se llama vivir una vida injusta. Cuando ultrajamos, cuando maldecimos, cuando robamos, cuando adulteramos, cuando hacemos cuanto pecado ante los ojos de Dios. Dios declara que estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, de contiendas, engaños, malignidades. Así declara Dios a través de su palabra en Romanos capítulo 1, verso 29. Nos damos cuenta entonces que la condición del hombre injusto es una condición terrible, espantosa. No es una condición divina, gloriosa, todo al contrario, es maligna, es perversa. Y entonces Dios llama al arrepentimiento al hombre que practica esto. En Romanos capítulo 2, verso 8 dice que los injustos cosechan ira y enojo, pero ira y enojo a los que son contenciosos, es decir, pleitistas, camorristas, divisionistas y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Estos serán castigados severamente si no hay un arrepentimiento rápido. Serán castigados duros. Lo vemos hoy a través de las noticias televisivas. Se lee en las primeras páginas de los periódicos en letras grandotas de los grandes asesinatos, de las grandes destrucciones que hay. Por causa de que el hombre ciertamente vive una vida injusta. Por eso dice a través de Romanos capítulo 2, verso 8, que la persona verá ira, enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Practican más injusticia que justicia. Entonces Dios declara que la ira de él se va a manifestar. Toda injusticia se le es devuelta al injusto. Recalco lo que Dios dice en su santa palabra, que toda injusticia se le devolverá al hombre por causa de que no obedece a la justicia. Si comenzare a usar la justicia o a practicarla, entonces eso se devolverá para bien, no para mal. Pero si practica la injusticia, entonces esa regresa contra su propia cabeza. Dice en Colosenses capítulo 3, verso 25, y en la segunda carta de Tesalonicenses capítulo 2, verso 12, declara, mas el que hace injusticia recibirá la injusticia que hiciere, porque no hay acepción de personas. No importa si es una persona religiosa, no importa si no es religiosa, de todos modos, si es injusto, la injusticia que hiciere se le regresará por causa
de que todo mal que uno transmita se regresa y todo bien que uno transmite se regresa. Es preferible hacer justicia porque esa justicia se regresa para vida, para bien, para esperanza, para consuelo, para misericordia, pero la injusticia es para destrucción. Entonces, porque no hay acepción de personas, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Es lo que dice Pablo a través de la llenura del poder del Espíritu de Dios. Quiero recalcar esa verdad. No estoy inventando lo que estoy diciendo lo que Dios dice en su palabra, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad. Segundo, se complacieron en toda injusticia, entonces serán condenados. Pero si hay un arrepentimiento, entonces Dios borra todo ese pasado. Toda esa vida oscura la removerá Dios, porque Dios busca al hombre en un verdadero arrepentimiento. Noten ustedes que en la misericordia de Dios hay miles de predicadores hoy en diferentes canales de televisión, por la radio. Muchos predicando también por los periódicos, a través de libros, a través de tratados, en miles de templos en toda la faz de la tierra, en las plazas. Y muchas veces uno llega a tocar puertas y le prohíben tocar puertas. La razón por qué, porque son injustos, no creen. Pero quiero decirle que todos estos predicadores en toda la faz de la tierra está demostrando a un Dios santo, perfecto y glorioso, lleno de compasión, de ternura y de un amor profundísimo y gloriosísimo en su propia vida para salvar al hombre. Él tiene todo el potencial de hacerlo. Pero si el hombre vive testarudo y que no permite la verdad que penetre, entonces dice Dios, vendrá condenación a todos los ignorantes, a todos los incrédulos, porque se complacieron más en la injusticia. Eso es lo que Dios decreta en su palabra. Ahora bien, podemos decir con certeza, serán galardonados por su injusticia, no por su justicia, sino por su injusticia. Los que cometen injusticia serán galardonados por su injusticia. Ahora, si la persona practica justicia, será galardonado el 100% también por esa justicia. Porque si hace justicia, se regresa a esa justicia, como dije ya, para bien, para vida, para consuelo. Y no solamente consuelo temporal, sino eterno, de eternidad a eternidad. La Biblia declara entonces en 2 de Pedro capítulo 2, verso 13. Recibiendo el galardón de su injusticia, ya que tienen por delicia el gozar de los deleites cada día. Estos son inmundicias y manchas, quienes aún mientras comen con vosotros se recrean en sus errores. Entonces dice Dios, todos ellos van a recibir su injusticia, porque es lo que practican, es lo que siembran. Porque si sandía sembramos, eso cosechamos. Tenemos la dulzura de esa fruta. Si sembramos melón, lo mismo, tendremos el fruto de melón y nos vamos a deleitar. Pero ¿qué tal si sembramos abrojos, espinos? ¿Cómo podremos comer esas cosas? Pero si eso sembramos, eso vamos a cosechar y de eso vamos a participar. Entonces, si sembramos el espino y cardos, es decir, plantas punzantes, plantas heridoras, entonces viviremos heridos, lastimados de los pies, lastimados del cuerpo, de las manos, lastimados por todos lados. Si sembramos pecado, maldiciones, toda clase de injusticia, eso tendremos de cosecha. Sembramos odio, eso recibiremos. Si sembramos maldición, eso tendremos. Si sembramos amargura, eso cosecharemos amargura. Si sembramos ladronismo, pues seremos robados. Si arrastramos, seremos arrastrados. Si mentimos, también seremos mentidos. ¿Qué cosa más terrible? Vivir injustamente. Así que arrepentíos y convertíos, dice Dios, para que sean borrados vuestros pecados, para que venga de la presencia del Señor
tiempos de refrigerio. Esta es la gracia de Dios para el hombre. Entonces podemos preguntar, ¿cuál es la solución del pecado de toda injusticia? Es que el hombre se arrepienta y que se convierta de todo su corazón. ¿Para qué? Para que sean borrados sus pecados, para que venga de la presencia de Dios tiempos de regocijo, tiempos de libertad, tiempos de paz, tiempos totalmente de bendiciones supremas y eternas. Ahora bien, la tercera condición del pecador. La condición del pecador es que vive sin Cristo. Vivir sin Cristo es vivir en muerte. Vivir sin Cristo es vivir alejado de la esperanza. Vivir sin Cristo es vivir sin consuelo. Vivir sin Cristo es vivir enfermo. Vivir sin Cristo no hay vida en abundancia. Vivir sin Cristo no hay cielo para aquellos que vivan sin Cristo. Ahora, a través de Efesios capítulo 2, verso 12. En aquel tiempo, dice Pablo, estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel, ajenos a los pactos de las promesas, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Así vivíamos. Esa es la condición del hombre sin Cristo. Vivíamos totalmente alejados de la ciudadanía de Dios, es decir, de Israel, ajenos a los pactos de las promesas, sin esperanza, sin Dios en el mundo. Era una condición totalmente macabra, terrible, triste y lamentosa en todo aspecto. Entonces, Pablo dice, ciertamente antes vivías, está hablándole a los que ya se arrepintieron, a los que ya se humillaron, a los que ya confesamos los pecados a nuestro Señor y nos apartamos del pecado. En aquel tiempo estábamos, ahora ya estamos, gracias a Dios, a través del arrepentimiento. Pero la condición del pecador que vive sin Cristo vivirá alejado totalmente de las bendiciones de ser un ciudadano, de las bendiciones de los pactos, de las promesas de Dios. Vivirá totalmente sin la esperanza y sin Dios en este mundo. Eso nos enseña en Efesios capítulo 2, versículo 12. Ahora bien, en 1 de Juan, en el capítulo 5, verso 12, vemos al apóstol Juan enseñando aquí verdad poderosa. ¿Qué pasa el no participar de Jesucristo? ¿Cuál es el resultado entonces? Ya lo vimos a través de Efesios capítulo 2, verso 12. Pero en 1 de Juan 5, 12 también dice, el que tiene al Hijo tiene la vida, es decir, la abundancia de las bendiciones de Dios, tanto en esta vida como en la venidera. Pero también nos dice la segunda parte de este versículo, el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Si la muerte le sorprende, es totalmente llevado al tormento eterno, así como lo declara las Santas Escrituras. Y hay personas que dicen, no, muerto el perro, se acabó la rabia. Eso es en el perro, pero no en usted. Usted no es un perro, usted es hecho a la imagen del Dios Todopoderoso. El perro sí se le acabó la rabia, porque se murió. Pero en el caso suyo, si usted muere en pecado, no es que ahí terminó. Usted pagará su pecado y será interminablemente ese pago. Será de eternidad a eternidad, atormentado en fuego y azufre, porque así lo dice Dios en su palabra. Pero el hombre que se humilla ante Dios no vivirá esa vida de tormento, sino la vida abundante, con los ángeles, querubines, serafines, con los 24 ancianos, con los 4 seres que están alrededor del trono de Dios, y a través también de las multitudes de millones de salvados, como de ángeles y arcángeles, querubines y serafines. Alabado sea Dios. Y con un gran Dios eterno, precioso y glorioso. Por eso el apóstol dice, el que tiene al Hijo tiene la vida, tiene todas las bendiciones del cielo. Pero el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Entonces, si no tiene la vida, tiene la muerte. Está la huesuda espiritual con él. En aquel tiempo estábamos sin Cristo, alejados de la
ciudadanía de Israel, ajenos a los pactos de las promesas, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Qué condición terrible, terrible estar lejos de Jesucristo. Ahora, sin Cristo está fuera del camino de la verdad y de la vida y sin poder acercarse a Dios. Jesús dice en Juan capítulo 14, verso 6. Juan capítulo 14, verso 6, declara el Señor: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Es decir, Jesús es el correcto camino, no es la religión, no es María, no es Juan, no es el apóstol, no es el profeta, no es el evangelista, es Jesucristo. Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Todo aquel que viene a Cristo estará en la verdad, estará en el correcto camino, estará en la vida abundante, tendrá acceso a la presencia del Padre a través de Jesucristo. Entonces claramente lo declara el Señor: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es por mí. Entonces, sin Cristo, el hombre próximo será echado al fuego eterno. Qué tremenda situación. En Juan 15, 6 dice claro que sin Cristo el hombre será cortado. Tarde o temprano será cortado de la faz de la tierra y echado al fuego. Lo dijo el mismo Señor Jesús. No es invento de los pastores, de los profetas, evangelistas o misioneros. Es lo que Dios decreta en su palabra. En Juan 15, 6 declara el Señor: el que en mí no permanece será echado afuera como pámpano y se secará. Es decir, no tendrá vida, se va a secar sin Cristo. Y entonces será echado afuera como pámpano, se va a secar. Lo recogerán y lo echarán en el fuego y arden. Arderán en el fuego, es decir, ahí permanecerán por los siglos de los siglos. Esto es la vida sin Cristo. La vida sin Cristo es muerte, es dolor, es menosprecio, es maldición, es tristeza, es amargura, es desespero en todo aspecto de la vida. No hay esperanza, no hay consuelo, no hay medicina, no hay médico que lo pueda ayudar. Ni las misas, aunque paguen millones supuestamente para que lo saquen del purgatorio, no existe tal cosa. Porque Dios declara claramente: el que en mí no permanece será echado fuera como pámpano. Se secará y lo recogerán y lo echarán en el fuego y arderán. Así declara Dios. No es asunto que estarás descansando por causa de que ya dejaste de pecar porque te moriste. Seguirás en tormento ahora. Mas si te vienes a Cristo Jesús, tus pecados, todos los que has hecho en toda la vida, serán perdonados. Dice el Señor: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Eso es cuando el hombre se arrepiente, cuando el hombre se aparta del pecado para temer y honrar, servir y seguir a Dios en todos los días de su vida. Sin Cristo nada podemos alcanzar, mis amados. Yo soy la vid, declara el Señor, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, dice Dios, nada podéis hacer. Entonces, si no se puede hacer nada sin Dios, ¿por qué ser testarudos? ¿Por qué ser duros, impedernidos a buscar la restauración? Yo le invito a buscar la restauración que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Esa restauración se consigue por la fe en la persona de Jesús. Búsquelo, ámelo y sírvalo. Dios quiere que nos regresemos a Él por medio de su Hijo Jesús. Dice claro a través del profeta Isaías capítulo 1 verso 18. Ved y luego, dice Jehová, y estemos a cuenta: si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos; si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Esta es la misericordia mostrada al hombre injusto, que si se arrepiente
se vuelve a Dios, volverá en amistad, volverá en blancura, volverá a su restauración total en su propia vida. Querido oyente, sin Cristo no hay restauración. Es a través de Jesucristo. Dios declara: prepárate para venir al encuentro de tu Dios. Así declara Dios. Dice: os trastorné, dice Dios, como cuando Dios trastornó a Sodoma y a Gomorra. Fuisteis como tizón escapado del fuego, mas no os olvidasteis de mí. Es decir, mas no os olvidasteis de mí, dice Jehová. Por tanto, de esta manera te haré a ti, oh Israel, porque te he de hacer esto, porque he de castigarte, dice Dios. Prepárate para venir al encuentro de tu Dios. Prepárate para venir al encuentro de tu Dios. Un día aparecerá el Hijo de Dios con sus decenas de millones de ángeles a levantar a su iglesia, a su pueblo de la faz de la tierra. Los muertos en Cristo resucitarán primero. Los que estemos vivos seremos transformados en un abrir y cerrar de ojo. Entonces dice a través de Amós capítulo 4, versículo 11 y 12, prepárate para venir al encuentro de tu Dios. Debes prepararte. No vivas más hundiéndote en el pecado. Ven a Jesús. Él va a restaurarte. Una vez que te restaure, toda tu familia será restaurada por el poder de Dios. Dios extenderá su amor, su misericordia, su compasión por usted. Quiero hoy en esta oportunidad decirte que Dios te ama tanto y no desea que tú te pierdas. Dios llama al hombre sin Cristo a volverse a Él para que tenga descanso para su propia alma. Así dijo Jehová: paraos en los caminos, preguntad por las sendas antiguas. Preguntad por las sendas antiguas cuál sea el buen camino. Andad por él y hallaréis descanso para vuestras almas. Ese es el lema de Dios. Ese es el llamado de Dios. Pero ¿cuál es la respuesta de miles? Dice: no andaremos por ese camino. Aunque lo encontremos ese camino bueno, no andaremos por él. En otras palabras, te la voy a poner tan simple. Si encontramos a Jesús, no andaremos con Jesús. No nos importa que sea el Hijo de Dios, pero no andaremos con él, no lo escucharemos. Eso da a entender a través de Jeremías capítulo 6, verso 16. Mas el Señor dice: párense en sus caminos, miren, oigan, pregunten por las sendas antiguas cuál sea el buen camino. Andad por él y hallaréis descanso para vuestras almas. Y todos aquellos que responden a ese llamado pueden doblar sus rodillas frente a la televisión y decirle al Señor: Señor, quiero retornarme a ti, porque sin ti no tengo vida, no tengo esperanza, no tengo consuelo. Yo quiero orar por ti en esta hora. Santísimo Padre, que habitas en tu santo trono en los cielos, y en el corazón contrito y humillado, te pido de todo corazón que todas estas personas que nos han sintonizado por la televisión, oh Dios, te ruego que tu misericordia se extienda y rompa sus cadenas en que están atados, de toda clase de vicios, de toda clase de maldad. Sean rotos hoy todas esas ataduras en el nombre de Jesucristo, y que ahora comiencen a andar en la vida gloriosa, en la vida perfecta, en la paz, en la libertad con que Cristo nos hace libres. También te ruego por los pacientes que están atormentados en los hospitales. Te ruego que extiendas tu misericordia, restaura sus vidas, sanando sus cuerpos ahora mismo, Dios. Muchas gracias, Padre, en el nombre de Jesús. También te ruego, Señor, que toques a multitud de hermanos que sean socios de este programa, para que podamos seguir predicando estas verdades supremas y todos alcancen salvación, oh Dios. Muchas gracias, en el nombre de Jesús. Queridos oyentes, ciertamente les invitamos a la iglesia Roca de Luz Eterna. Estamos ubicados
en el 42, es decir, en el 605 42 Street, esquina con la Avalon. Estamos inmediato al centro de Los Ángeles. Las calles de acceso más principales que cruzan la Avalon es la Martin Luther King y la Vernon. En medio de esas calles principales estamos nosotros, esquina con la Avalon y la 42 Street. Será grato tenerlos los días miércoles, viernes a las 7:30 y los domingos a las 10 de la mañana y a las 5 de la tarde, que son cultos bien bendecidos, bien prosperados. Véngase a gozar con los que se gozan en Cristo Jesús, Señor nuestro. También queremos decirle que este programa es sostenido por corazones que son dóciles al Espíritu de Dios. Cualquier ofrenda que usted pueda dar, agréguese como socio de este programa y seguiremos juntos, yo predicando y usted dando las finanzas para pagar ciertamente la programación, el tiempo que usamos en esta televisión y poder seguir con esta palabra que edificará cientos de miles de personas. Queridos oyentes, que Dios lo bendiga y Dios le guarde poderosamente y deseamos verlo en el templo en caso que usted no se congregue en ningún sitio. ¿Ok? Bendiciones para todos y hasta la próxima, si así Dios nos lo concede. La Iglesia Roca de Luz Eterna de las Asambleas de Dios y su pastor Luis Antonio Palacios presentaron su programa Retornándose al Dios vivo y verdadero. Nos gustaría conocerlos. Visítanos en el 605 East 42 Street, Los Ángeles, California 90011. Si desea una copia del programa de hoy, escríbanos a la misma dirección. También a través de Facebook, Iglesia Roca de Luz Eterna, Asambleas de Dios. Escúchanos las 24 horas en www.radioroca.org. Dios te bendiga.